Soy Roberto Macías y en este nuevo episodio hablaré de la nauseabunda corrupción minera y del execrable expolio de fondos públicos en Asturias por parte de la OGT y sus líderes históricos. Todo parece indicar que en Asturias las autoridades tienen la memoria muy efímera, memoria de pez le llaman, una especie de raro Alzheimer que les provoca lagunas respecto a la corrupción sindical. Y yo, que sostengo que debemos de recordar los episodios más obscenos en la vida de una comunidad, me veo en la obligación de refrescárselos para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos. Porque lo que ocurre en Andalucía, al igual que en Asturias, me parece de una inmoralidad extrema. Todos colaboran y participan en el blanqueamiento de la corrupción político-sindical. Me repugna la alegre convivencia que hacen políticos, autoridades y corruptos. Es el perfecto contubernio para mantener un sistema perjudicial que tanto daño hace a nuestro pueblo. El sindicato intenta revivir sus viejos tiempos de gloria. La OGT quiere recuperar el espíritu de rodiesmo para ocultar su corrupción. Anhelan volver al pasado para seguir controlando, manipulando y engañando a los trabajadores y trabajadoras para vivir del cuento a perpetuidad. Por eso hago este video. Como sabéis, soy el alertador del caso de las facturas falsas de UGT. El 31 de enero del año 2019 comparecí en calidad de testigo en la comisión de investigación que investigaba el fraude a la formación en Asturias. Soy un activista contra la nociva corrupción político-sindical. A principio de semana había escrito un post en Facebook sobre el olvido sindical de la fiesta minera de Rodiesmo, preguntándome por qué en la órbita de UGT ya nadie habla de la fiesta del carbón y del devenir del curso político. Asombrado porque todavía me asombra el riguroso silencio del sindicato frente a la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras, frente al abusivo incremento del precio de suministros que empobrece al pueblo, frente a una reforma laboral que ya no hace ni el intento de derogar, no sea que se moleste a la patronal, y haciendo una observación sobre su inutilidad al movimiento obrero, puntualizando paralizados en UGT en verano y en cualquier otra época del año. Y resulta que en UGT tienen programada una escuela de verano los próximos 6 al 10 de septiembre titulada Recuperar lo Social tras la pandemia. Me quedé absorto. Antes de continuar, debo confesarles que en el mundo sindical tengo referentes y amigos que se caracterizan por su integridad, honradez y lealtad. Amigos que son combativos y rebeldes hasta la médula. En Andalucía puedo citar a Marcos Prado, Fran Barajas y en Asturias a Pablo Álvarez. Ninguno de ellos, afortunadamente, en UGT. A Pablo personalmente no le conozco, pero he seguido su trayectoria impecable durante estos años. Confío en él ciegamente, pues es un hombre íntegro, decente y valiente. Este video va dedicado a él y a todas las personas que luchan contra la indecencia, inmoralidad y corrupción sindical. Pues vamos a empezar a picar carbón y explicar el atrocinio de fondos públicos en Asturias y la execrable corrupción sindical, y poner rostro a estos personajes que traicionaron a todos los trabajadores y trabajadoras. Y nadie refleja mejor esta penosa circunstancia que el ex todopoderoso tigre minero Fernández Villa, un sindicalista que acumuló muchísimo poder. Y sí, Fernández Villa tuvo mucho poder y lo ejerció. Era desde 1978 el líder del sindicato minero Soma UGT. A una orden suya presumía entre 20,000 y 30,000 mineros podían quemar Asturias. Y muchas veces salieron a cortar la autopista de Pajares que une el Principado con la meseta y dejar aislada la región. Con ese ejército, Villa tenía cartas para negociar con los gobiernos regionales y centrales. Varios presidentes socialistas del gobierno asturiano fueron cayendo después de enfrentarse con el Tigre. El Tigre, que fue diputado autonómico en 1983
y 2006 y también senador. Y después de todos estos años de lucha, de supuesta lucha sindical y política, en el año 2012 con la reforma fiscal, el sinvergüenza intentó regularizar por internet 1,4 millones de euros. ¡Qué jeta, Fernández Villa! Lo que contó a su familia para justificar el dinero fue que venía de la herencia de su madre, la del bar del bacalao. Aquí, como en el caso del señor Pujol, la propia hermana de Villa le desmintió y dijo que no habían heredado nada. Con la perspectiva que nos da el tiempo, queda claro que el encierro de Pozo Barredo en diciembre de 1991 fue un show que montó Fernández Villa durante 12 días, todo para construir su imperio en Asturias y poder manejar todos los hilos políticos a nivel regional y nacional. Cabe recordar que Villa fue liberado sindical en la mina Media Vida. Si pisó alguna vez la mina fue para hacerse la foto. Un sindicalista de cartón piedra. La caída del sempieterno líder sindical. Fernández Villa fue condenado en septiembre del año 2018 por la Audiencia Provincial de Oviedo a 3 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de fondos públicos. Según las investigaciones, el señor de Rodiesmo se habría quedado con 1,2 millones de euros del SOMA, aprovechándose de su condición de líder histórico y de la falta de controles en el sindicato. La audiencia ordenó el 2 de octubre del año 2020 su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación interpuesto por Fernández Villa. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de casos, Villa no entró nunca en prisión. La Audiencia Provincial de Oviedo concedió al exsecretario general del SOMA y exdiputado del PSOE, José Ángel Fernández Villa, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad tras un informe emitido por el forense por su deteriorada salud. Ya daba pena ver a Fernández Villa hasta caminar, ¿no? Y bueno, seguimos con los escándalos de corrupción relacionados con la UGT en Asturias. Poner en relieve que se han realizado 2 investigaciones, una en sede parlamentaria y otra en sede judicial. En el Parlamento asturiano, los testigos que comparecieron vinculados al sindicato dibujaron un escenario desolador. Una compareciente aseguró: me decían que las subvenciones eran dinero para la causa. Esto lo llegó a afirmar una abogada y extrabajadora de UGT, Olga Blanco Rosada, que compareció y vino a confirmar que en el sindicato había un desvío de dinero público continuado y organizado. Y luego otro extrabajador de UGT en Asturias, expresidente del comité de empresa del sindicato, Carlos Suárez Peinado, afirmó que sufrió represalias por la dirección del sindicato cuando exigió transparencia económica al constatar irregularidades. El titular de prensa Es Durísimo, un exabogado de UGT. Yo era socialista y ugetista hasta que conocí todo esto. Otra extrabajadora de UGT, la directora territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales, IFE, entre 1987 y 2013, Ana Rosa Gomis, acusó a la UGT de valerse de una red de empresas instrumentales para beneficiarse de los fondos destinados a los cursos de formación. Según Gomis, los hechos no se denunciaron por miedo, se ha operado bajo la base del miedo. No sé si sigue presente, pero era palpable. Según Gomis, la cúpula de UGT ha intentado paralizar el caso para que los hechos acaben prescribiendo. Un parlamentario de Podemos, Daniel Ripa, denunció en su Facebook cómo todos los grupos políticos conspiraron para frenar la investigación. Os comparto la intervención de Daniel Ripa y luego explicaré por qué me parece extraño, insólito y decepcionante ver su nombre en el cartel de la UGT. Necesito pediros toda vuestra atención durante unos minutos. Os quiero contar algo que ha pasado aquí en el Parlamento asturiano y que es muy grave. Es muy, muy grave y creo que no quieren que se sepa. Creo que quieren que sea algo que se quede aquí, que nadie lo sepa en Asturias, que nadie lo sepa en España. Nosotros llevamos 1 año y medio investigando por primera vez en la historia el desvío de fondos de cursos de formación a otros fines que nada tenían que ver con la formación.
Como sabéis, que habéis hecho muchos de vosotros cursos de formación, ese dinero tiene que ir destinado a que tú mejores tus posibilidades de encontrar trabajo. Bueno, lo que parece que estaba sucediendo en Asturias es que el dinero de la formación terminaba en contratar a personas, en gastos de lujo, en compra de operaciones inmobiliarias, en fines que poco tenían que ver con la formación y que tenían que ver con el bien vivir de unos pocos. Eso lo hemos estado investigando durante casi año y medio en este Parlamento asturiano, y hoy han decidido los partidos que se paraba la investigación, que no se quería investigar más, que se estaba llegando probablemente demasiado adelante en lo que se estaba descubriendo. Esto es increíble, es indecente. Yo he salido de la reunión, la hemos tenido esta mañana, lleno de rabia. Les he dicho en la propia reunión, a puerta cerrada, como todas las reuniones que se hacen de cosas importantes, diciendo que me parecía una vergüenza, una indecencia democrática, que era asqueroso lo que estaban haciendo, y que se lo quería decir a la cara, que les quería decir a la cara a los representantes de Ciudadanos, de Foro, del Partido Socialista, que me daba asco lo que estaban hecho, porque estaban banalizando la corrupción, permitiendo que quien había presuntamente robado no tuviese ninguna responsabilidad, y que se lo quería decir a ellos en primera persona, aunque fuese a puerta cerrada, porque era lo que quería decirles luego cuando saliese, lo que quería contar, de que muchísima gente ha puesto muchas expectativas en que por fin lo que decía la policía, que entró por primera vez en Asturias, el único lugar donde entra la sede de un sindicato, a detener a los dirigentes sindicales, el único lugar donde la agencia tributaria ha encontrado que se cogían los libros de texto y se ampliaban, se doblaban para obtener un beneficio de los cursos de formación, que el libro de texto que tú usabas, con eso se hacía negocio, que Intervención General del Estado ha encontrado pruebas de desvío de 1,5 millones de euros de cursos de formación a otras prácticas que nada tienen que ver con la formación, pues por fin habíamos conseguido que se investigase. Yo os quiero leer algunas de las cosas que ha dicho la gente que venía aquí a declarar a las comparecencias. Hemos tenido casi 40 comparecencias con muchísimas pruebas, ¿no? Y decían cosas que es que las tenéis que leer, ¿no? Decían, las subvenciones eran dinero para la causa. Esto era lo que nos decían los dirigentes sindicales. A nivel judicial, el escenario es sombrío para el sindicato y para sus líderes regionales. Existen suficientes indicios de criminalidad por parte de la excúpula de UGT. Es más, el próximo 5 de octubre empieza el juicio por el supuesto fraude en las subvenciones de UGT, y espero estar presente los días que duren las sesiones y poder documentarlo para todos ustedes. El juzgado que investigó estos hechos fijó una fianza de 1,6 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas en que pudieran incurrir los procesados en el caso que la sentencia sea condenatoria. La resolución conminó al sindicato y otros encausados, entre ellos el todopoderoso secretario general Justo Rodríguez Braga, que aportaran bienes o garantías por la citada cuantía bajo el apercibimiento de que, no ser así, sus propiedades serían embargadas preventivamente. Los abogados de UGT presentaron al juzgado una propuesta en la que el sindicato, señalado como responsable civil directo por valor de 163,000 euros y subsidiariamente del conjunto de los 1,6 millones de euros. Fíjense, el sindicato tuvo que hipotecar 5 de sus sedes para hacer frente a la fianza del juicio sobre los cursos de formación. 4 de los acusados consignaron 300,000 euros y el sindicato aportó los inmuebles para cubrir la responsabilidad civil en caso de condena. Después de analizar la podredumbre sindical en Asturias, que además es Vox Populi y que todos conocen de primera mano, la prensa ha contado los detalles y ha aportado información suficiente, entre ellos Atlántica 22, que ha realizado una rigurosa investigación del expolio de fondos públicos en la UGT. Me parece una traición a las personas que luchan por la regeneración político-sindical en Asturias que las autoridades y políticos participan en la escuela organizada por el sindicato. Me parece obsceno que acudan a ayudar a blanquear la corrupción y inmoralidad sindical. Sin embargo, compañeros, compañeras, hay que seguir luchando contra todo este sistema capaz de hacer claudicar a los hombres y mujeres buenos, para defender unas siglas manchadas por la corrupción. A mi querido amigo Pablo le dedico estas palabras: mientras tanto, honor y dignidad, que no hay mayor tesoro para un hombre. Haz cuanto puedas por conservarlo, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué razón? Esto lo he tomado prestado del libro de Javier Lorenzo, El Caballero Verde.
Os comparto el post de Pablo que hago mío. Hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Si os gustó este video, podéis compartirlo, difundirlo o hacer con él lo que os plazca. Soy Roberto Macías y lucho contra la podredumbre sindical y política. Un abrazo.